2. Historia de la Ciudadela. Bienvenido a la Ciudadela de Karak. Para poder apreciar en su totalidad la grandeza de la Ciudadela en el ámbito histórico de Oriente Medio, debemos retroceder unos cuantos pasos en el tiempo, a una época en la que Karak se emplazaba en el corazón de la dinámica composición de Tierra Santa. Estos parajes en los que se asienta la Ciudadela de los Cruzados han sido testigos de milenios de actividad desde tiempos prebíblicos. Las tierras por las que caminamos no pueden ser más ricas desde el punto de vista histórico y están repletas de fragmentos de cerámica nabatea de aquellas lejanas eras. El nombre de Karak puede derivar del antiquísimo término arameo Karja, que significa ciudad. En el Antiguo Testamento se hace referencia a la ciudad de Karak bajo muchas acepciones diferentes, como Kir de Moab, Kir Heres o Kir Hereseth, y era probablemente el emplazamiento de la fortaleza mencionada en la revuelta de rey Mesha contra el reino israelita en el siglo VIII a.C. Esta parte del mundo ha experimentado numerosos cambios políticos, y Karak ha sido testigo de todos ellos. La ciudad ha sufrido una sucesión de invasiones, entre las que destacan las de los neoasirios, los neobabilonios, los persas, los griegos, los nabateos, los romanos, la del Imperio bizantino y la de los árabes. La cristianidad alcanzó Karak en el siglo IV después de Cristo, y ya en el siglo V Karak contaba con una sede episcopal y un importante santuario cristiano, la iglesia de Nazaret. La ciudad aparece amurallada y con el nombre de Charkomba en los mosaicos del suelo de la iglesia de San Esteban en Umbras y en los de la de Mádaba, así como en el acrópolis de la iglesia de Marín. Posteriormente, el Islam se convertiría en la religión dominante en Karak y en la totalidad de la región, abarcando una inmensa área que se extendía hacia el este hasta China y hacia el oeste hasta Marruecos y España. La ciudadela de Karak fue construida por los francos, cruzados que vinieron desde Europa y ocuparon Jerusalén en 1099, construyendo múltiples fortificaciones en esta área. Por aquel entonces, la ciudad de Karak se conocía como Askrak o Petra Deserte, es decir, la roca del desierto. Payen le Boutillier, también conocido como el carnicero y el portador del cáliz, supervisó la construcción de la ciudadela allá por el año 1139 d.C., después de que el rey Fulk de Jerusalén le nombrara señor de Monreal. Como buen soldado, sus principales preocupaciones eran la seguridad y la defensa, y por eso se preocupó de obtener permiso del rey Fulk para construir un castillo de cara a asegurar el extremo norte del Mar Muerto. El castillo se llamó Karak de Moab, aunque se le conocía simplemente como Le Krak por parte de los francos. Este imponente y grandioso castillo cruzado formaba parte de la cadena de plazas fuertes con las que contaban los cruzados en la zona. Los castillos de dicha cadena se emplazaban a una distancia de un día de viaje a caballo entre uno y otro. Desde aquí llevaba un solo día llegar a la ciudad de Jerusalén y de hecho en un día claro se puede avistar la ciudad santa a lo lejos hacia el noroeste. La ciudadela se emplaza cerca de la famosa y antigua Ruta de los Reyes, que fue una vez el eje vital de esta zona. Se asienta en lo alto de una meseta trapezoidal y está protegida de forma natural por escarpados acantilados por dos de sus costados y por fosos creados por la mano del hombre por los otros dos. Se puede acceder al castillo a través de dos entradas principales, localizadas en su muralla norte. En 1161, el rey dio el control de Transjordania a Philippe de Millet, quien en 1167 legó sus tierras y posesiones a su hija Lady Stephanie, para unirse a la Orden de los Caballeros del Temple, conocidos como Templarios. Renaud de Chatillon, un mercenario, fue el señor más notorio de la ciudadela, tras conseguir su señorío al casarse con Stephanie de Millet y recibir la ciudadela como parte de su dote. Renaud, que pasó a la historia como uno de los más brutales protagonistas de las cruzadas, era apodado El Lobo. Era conocido por su carácter despiadado, temerario y totalmente laxo en lo tocante al honor y las maneras civilizadas. Chatillon rompió una tregua previamente pactada con los líderes musulmanes cuando atacó y se hizo con el botín de las caravanas que viajaban de la Meca al Hajj, provocando la ira de Saladino, el soberano ayubí en aquella época.
En 1187, Saladino venció a Renaud de Châtillon en la batalla de Hattin. Renaud fue capturado y ejecutado. Al triunfo musulmán en Hattin siguió la toma de muchas fortalezas y ciudades y finalmente acabó con el fin de las cruzadas. En 1188 después de Cristo, y tras largos años de asedio, la ciudadela de Karak se rindió a Saladino y su ejército. Se dice que los sitiados fueron liberados por los ayubíes en honor al coraje y la bravura que habían mostrado. Con ello, la ciudadela cayó en manos musulmanas, primero en la de los ayubíes y luego en 1262 después de Cristo en las de los mamelucos, que hicieron de Karak la capital de una de sus provincias administrativas. Además, durante un corto periodo, se convirtió en la capital del estado de Mamelucos. Los mamelucos fueron quienes reformaron el castillo añadiéndole sus torres sur y oeste. Se pueden diferenciar claramente las partes cruzada y musulmana de la ciudadela fijándose en los distintos tipos de piedra utilizados para su construcción. La arquitectura musulmana confiaba en el uso de piedra caliza clara, suave y bien labrada, mientras que los cruzados usaban piedras oscuras toscamente cortadas. La ciudadela pasó a estar bajo soberanía otomana en el año 1517 después de Cristo, cuando un gobernador turco se instaló en Karak, pero poco después del siglo XVI volvió a manos árabes. Hoy, más de 850 años después de su construcción, la ciudadela de Karak, que nunca fue tomada por la fuerza, está vacía y silenciosa. Pero quizás se trata del silencio que emana del respeto que el lugar inspira. Mudo testigo del genio arquitectónico militar de los francos, de la historia de esta región y de su riquísima cultura.